En estos días de elecciones poco libres y menos transparentes en América Latina, con la política financiada por el narcotráfico y la corrupción encima de la contaminación por agendas geopolíticas, y los pueblos del continente despistados y asustados, es oportuno preguntar qué sucedió con el sacrificio, la ilusión y el compromiso de los próceres y líderes que abrieron los caminos de independencia y democracia en nuestras naciones. Algunas de las condiciones que hacen de la libertad el valor plural e integral que debe ser son el Estado de Derecho, respeto a la ley y a la Constitución que nace de la democracia, la división de poderes, la alternancia en el poder, libertad de prensa y expresión, libertad económica, de asociación, de credo, de vida personal, con responsabilidad y respeto por los demás. La libertad no puede ser parcial, divisible, ni tener medias verdades. La libertad es integral, es individual. La libertad es libertad. Por eso duele tanto que tantos pueblos del mundo la hayan perdido o la estén perdiendo. Con lo que vive América Latina en estos días, cabe preguntar qué futuro próximo nos espera. Para revisar el drama del pueblo venezolano, la capacidad de destrucción y maldad que sigue causando la dictadura de Caracas y su impacto en América Latina, les presento a Leopoldo López, exprisionero político de la dictadura chavista. Fue alcalde ejemplar de Chacao. Años después fue candidato a alcalde de Caracas. La dictadura lo inhabilitó porque iba a ganar. Cuando lideró las protestas de 2014 contra el régimen tirano, lo encerraron en una mazmorra. Después de 7 años de secuestro, escapó y hoy vive con su familia en Madrid, desde donde trabaja con varias organizaciones por las causas de la democracia y la libertad en el mundo. Si Venezuela fuera un país libre, habría sido su presidente. Ese día llegará. Leopoldo, bienvenido a Razón de Estado. Petro, recién electo presidente de Colombia, no cumple ni 2 meses en el poder y ya enseñó el plumero, como dicen en la ciudad donde tú estás. Fue a Naciones Unidas a hablar de derechos humanos, pero está en la cama con el tirano Maduro. Es amigo de Putin y de los narcotraficantes del mundo. Desde Bogotá está empujando la agenda antidemocrática del Foro de Sao Paulo. ¿Qué le espera al pueblo venezolano con este nuevo cómplice de la criminal narcodictadura? ¿Y qué le espera a América Latina, Leopoldo, que por el momento pierde esta batalla por la democracia y la libertad? Mira, lo primero, nuevamente gracias, Dionisio, por estar en tu programa y compartir tu audiencia. Yo siempre he sido optimista, a pesar de que los tiempos son complejos. Yo soy optimista en el sentido de que tenemos que transitar hacia una región más libre, que significa para la gente que la gente tenga más derechos. Porque al final del día la libertad es un concepto hasta que no la tenemos. Yo aprendí lo que era la libertad estando en la cárcel. Y sé que la libertad se materializa cuando cada mujer, cada hombre, independientemente de su color de piel, de dónde haya nacido, de su condición económica, pueda ser dueño de sus derechos. Hoy no estamos ni de cerca en esa condición en América Latina, más bien nos estamos alejando. Y lamentablemente la lucha parece que está cuesta arriba, pero tenemos que seguir luchando. No tengo ninguna duda que nosotros, si unimos los esfuerzos de todos los que queremos libertad, vamos a poder construir el camino hacia una región en donde todos los derechos sean para todas las personas. Yeah. Sí hay ventarrones en el camino, sí hay tiempos complejos, pero nos toca enfrentarlos. Yeah. Leopoldo, en 2015 el dictador Maduro cerró la frontera con Colombia. Ahora Petro anunció la apertura y el restablecimiento de relaciones diplomáticas Colombia-Venezuela. ¿Qué intereses hay con esta decisión que era esperable? ¿Y qué operaciones clandestinas, qué tráficos y qué delitos se pueden esperar? Mira, lo primero que hay que un poco contextualizar es lo que ha sido la relación de Colombia con el nuevo gobierno de Petro y Venezuela en 7 semanas. Por un lado, Petro habla en las Naciones Unidas sobre los derechos humanos, sobre la protección ambiental como sus 2 grandes temas. Sin embargo, esa misma semana, de esa misma organización, las Naciones Unidas, se emite un informe en donde se señala que Nicolás Maduro es responsable de cometer crímenes de lesa humanidad por tortura, por asesinato, por persecución y también por lo que ha sido la destrucción de la Amazonía venezolana. Es decir, un informe resalta que Nicolás Maduro es responsable de lesa humanidad por derechos humanos y por el tema ambiental. Es decir,
hay un cortocircuito entre lo que está planteando Petro y lo que significa Maduro, establecido ya no por nosotros, sino por organismos internacionales. Lamentablemente, lo que hemos visto en estas 7 semanas de la relación del gobierno de Petro con Maduro es una relación estrecha, enteramente comercial. Lo que hablan es de negocio. Petro designa a un nuevo embajador, el señor Benedetti. El señor Benedetti va a Caracas. En Caracas se reúne con Maduro, se abraza con Maduro, echa chistes con Maduro, luego se reúne con Delcy Rodríguez, se reúne con Tarek El Aissami, se reúne con Diosdado Cabello. Estos nombres que quizás no le dicen mucho a tu audiencia, pero lo que les puedo decir yo sobre esos nombres a tu audiencia es que todos ellos están reseñados en el informe como responsables de la cadena de mando que ordena cometer crímenes de lesa humanidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo es eso que se habla de derechos humanos? ¿Cómo es eso que se plantea la universalidad de los derechos humanos y en el mismo momento se está construyendo una relación para lavarle la cara a un dictador responsable de crímenes atroces en contra de la población venezolana? Yeah. Leopoldo, cabalmente en Naciones Unidas, el presidente de Colombia, además de ser un declarado promotor de la agenda chino-rusa y del antidemocrático Foro de Sao Paulo para América Latina, enseñó su total ignorancia sobre el proceso económico. Se nota que nunca creó un empleo, pagó una planilla y menos un impuesto. Cuestionó la guerra contra las drogas, habló de dar un salto al vacío, eliminando la industria petrolera de Colombia sin tener plan alternativo. Y se hizo obvio que desde México hasta la Argentina, por el momento, las democracias y la libertad están amenazadas en el continente. ¿Por qué es tan malo y peligroso para América Latina haber perdido Colombia? Bueno, yo creo que es un territorio en donde todavía hay mucho que hacer, es decir, mucho juego a favor de la libertad. Hay que ser muy claro en esto. Petro no es Maduro, al menos hoy no es Maduro. Petro ha señalado tener afinidad, hay una amistad histórica con Chávez, también con el régimen Maduro, pero no es Maduro. Y creo que tiene que tener esto muy presente porque recorrer el camino de la mano con Maduro es acercarse a lo que significa Maduro. Y yo creo que eso lo tiene que tener muy presente. Y nosotros, los venezolanos, los colombianos, los latinoamericanos, pues tenemos que estar también muy atentos de lo que ocurre en Colombia. Porque yo personalmente creo que sería un error ubicar a Colombia ya como un caso perdido. No lo es. Colombia tuvo una elección. Colombia, con sus ciudadanos, eligieron a Petro como presidente. Y es una decisión del pueblo colombiano que es lo mismo que nosotros estamos pidiendo desde hace años, una elección libre. Lo que tuvo Petro en Colombia, lo que tuvo AMLO en México, lo que tuvo Fernández en Argentina, lo que tuvo Boric en Chile, es lo que nosotros estamos pidiendo para Venezuela, elecciones libres. Lo grave es que cuando esta gente llega al poder en los países que lo ha logrado, ya no lo saca ni Dios. Y por eso es de que hay esa sensación de pérdida en el caso de Colombia, pero como bien lo dices, dependerá de sus ciudadanos el mantener viva la democracia en Colombia. Leopoldo, el dictador de Caracas, Nicolás Maduro, además de todo, es la cabeza del Cartel de los Soles, uno de los grandes grupos criminales del mundo. O sea, no solo tenemos el veredicto de Naciones Unidas sobre crímenes de lesa humanidad, sino además es nada menos y nada más la cabeza de ese famoso cartel, de ese infame cartel. Desde AMLO en México, pasando por Petro en Colombia, el del sombrero en Perú, hasta el peronismo en Argentina, vemos permisores o cómplices del tráfico de drogas en el mundo. ¿Qué pasa con la seguridad regional en América Latina y con la contaminación del crimen organizado en la política? Bueno, Venezuela es un caso muy evidente de cómo el Estado se convirtió en una estructura criminal. Y nuevamente, esto es algo que no lo digo yo. Nosotros lo venimos denunciando desde hace años. Y durante años nos señalaron como exagerados. Buscaban descalificar lo que estábamos diciendo por simplemente la posición política de quienes nos descalificaban. Hoy en día, lo dice la Corte Penal Internacional, que abrió un caso por crímenes de lesa humanidad en contra de Maduro. Lo dice también las Naciones Unidas, como lo dije anteriormente. Lo dice también la justicia norteamericana, que ha imputado a Maduro, a Cabello, a El Aissami y a otras personas de la dictadura de Maduro por su relación con la estructura de narcotráfico en Venezuela y en el continente. Es decir, esto es una realidad.
Maduro lo que maneja en Venezuela es una estructura criminal vinculada a la extracción ilegal del oro, vinculada a la cocaína como negocio. Venezuela siempre fue un país de paso de la cocaína colombiana. Hoy en día la estructura de la industria del narcotráfico está integralmente integrada en Venezuela, verticalmente integrada, disculpa, en donde ya se están viendo plantaciones de hoja de coca en Venezuela, hay laboratorios en Venezuela y, por supuesto, el comercio. Y todo esto es posible porque se hace con el apoyo, con el aval y con la logística de la estructura del Estado de Venezuela. Pero esto también pasa con la extracción ilegal del oro. El día de ayer leía un informe sobre lo que es la extracción del oro ilegal en Venezuela, que se hace en las zonas más preciosas, más hermosas y más frágiles del ecosistema de la Amazonía de Sudamérica, que es la zona donde está el Parque Nacional Canaima, donde está el famoso Salto Ángel, donde están los famosos tepuy. Bueno, hoy en día se está haciendo minería ilegal en la parte de arriba de los tepuy, que según muchas organizaciones son uno de los ecosistemas más frágiles, porque son de los más antiguos que hay en el planeta Tierra. ¿Cómo se puede llevar una minería industrial a la cima de los tepuy? Con helicópteros. ¿Quién tiene los helicópteros? Las Fuerzas Armadas venezolanas. ¿Quién es cómplice entonces de la extracción ilegal de oro, destructiva del ambiente y nociva para los derechos humanos en esa zona? Pues la estructura criminal de Nicolás Maduro. Y así te podría relatar el negocio del blanqueo de capitales, el negocio del contrabando, el negocio de los secuestros y una cadena de negocios que están vinculados con una estructura de crimen organizado, y esto es muy importante entenderlo, una estructura de crimen organizado transnacional. No es la estructura de crimen organizado de Maduro, no, es la estructura de un crimen organizado que va más allá de nuestra frontera. Hace 2 días, un oligarca ruso vinculado al grupo Wagner, que es el grupo, que es la mano armada paramilitar de Putin, reconoció que tienen operaciones en Venezuela desde hace muchos años. Reconoció incluso que ellos le dan la seguridad en el primer anillo a Nicolás Maduro. Lo que quiero resaltar con todo esto es que la evidencia está allí. Hay quienes deciden no verla. Yo incluso me sorprendo muchas veces cuando veo algunas personas vinculadas a las políticas públicas, a la diplomacia, personas que toman decisiones en Estados Unidos o en Europa, que pareciera que se sienten más cómodos ignorando el problema, no hablando del problema, invisibilizando a las víctimas, invisibilizando a esta estructura criminal. Y lo que nos corresponde a nosotros más bien es señalarlo, hablar de que ese es el problema y buscar los caminos para solventarlo. Ya, claro, creen que porque lo niegan no existe y están muy equivocados. Leopoldo, precisamente por lo que sucede en Venezuela y por la cercanía con Petro, hoy presidente de Colombia, no hay que olvidar que Colombia era la joya de la corona para el Foro de Sao Paulo. Por el momento ya la tienen. Petro, además de amigo y cómplice de dictadores, querrá ser él mismo uno de ellos. Habla de paz total con la narcoguerrilla de Colombia y su intermediario será la narcodictadura de Caracas. Además de ser una burla, ¿a qué está jugando Petro? Bueno, esto ya ocurrió y nosotros tenemos que aprender de lo que ya ocurrió. Y cuando digo que ocurrió, me refiero al proceso que se hizo con la FARC, que tuvo como consecuencia el desplazamiento de estos grupos guerrilleros a territorio venezolano. Es decir, el acuerdo que se logró con la FARC en territorio colombiano se hizo a costa de la pérdida de territorio, de integridad y la presencia de la FARC en Venezuela. No en la frontera, sino en todo el territorio nacional. Y ahora, pues se pretende hacer lo mismo con el proceso que se pretende hacer con el ELN. Sobre este proceso yo diría 2 cosas. Lo primero es que el solo hecho de que Petro nombre a Maduro como garante es el reconocimiento de que Maduro es un interlocutor, es decir, que tiene ascendente, es decir, que tiene comunicación, es decir, que es parte de la estructura del ELN. Y segundo, en días recientes a Petro le preguntan por qué le pide a Maduro que sea garante con el ELN, y él mismo lo dijo. Él dijo, pues porque el ELN está allá, refiriéndose al territorio venezolano. Lo que Maduro durante años negó, lo que el ELN durante años negó, lo que nosotros durante años denunciamos, hoy el mismo Petro lo reconoce. El ELN está en el territorio venezolano. Ya. Leopoldo, otra vez, el discurso de Petro en la ONU fue celebrado por Putin. En Venezuela, ya lo decías, hay presencia de Hezbollah y del grupo Wagner, mercenarios de Putin.
Irán y China también tienen presencia en Venezuela y, según parece, Colombia también los recibirá. Ya escucho preocupación en centros de inteligencia en algunos países importantes del planeta. ¿Cómo debe entender Estados Unidos la relación Petro-Bogotá, Maduro-Caracas y qué amenaza representa a su seguridad nacional? Bueno, yo creo que Colombia ha sido durante muchos años, más de 2 décadas, un espacio en donde se ha dado una lucha muy dura contra el terrorismo y contra el narcotráfico. Los Estados Unidos ha tenido una presencia muy importante en ese proceso, conocen muy bien el terreno, conocen muy bien las relaciones con las estructuras criminales, tanto colombianas como internacionales. Y por supuesto que esto tiene que ser una materia de mucha atención y de, por supuesto, tomar las decisiones que correspondan para que no se pueda expander sin ningún tipo de freno estas estructuras criminales en todo el continente. Sin duda alguna, la relación con Maduro, cualquier tipo de relación con Maduro, es una relación siempre cómplice con estructuras criminales. Y lamentablemente hemos visto, como lo dije anteriormente, que el interés de Petro, que ha expresado durante estas últimas 7 semanas, es simplemente tratar de presentar negocios usuales. O sea, como si todo fuese negocio, como si el tema fuese simplemente el intercambio comercial que, por cierto, será solo de Colombia hasta Venezuela, porque Venezuela no tiene nada que producir y que venderle a Colombia. Sí. También hay que decir que fue Maduro el que cerró la frontera y que ahora simplemente se hace un acto protocolar para algo que ya venía funcionando por los caminos irregulares y con la alcabala de la FARC y del ELN en todos los caminos verdes de la frontera entre Colombia y Venezuela. Ya. Leopoldo, La Habana y Caracas son la base de operaciones del movimiento populista antidemocrático e iliberal en América Latina. Con la complicidad de los gobiernos de países como México, Argentina, Bolivia, Perú, ahora sumado el de Colombia y otros. Este es el cáncer que asfixia a nuestro continente. Es cierto que la corrupción y la incompetencia de gobiernos que se dicen de derecha les han facilitado el camino. Al final, unos y otros son autócratas, piratas, bandidos. El problema es que la izquierda radical llega al poder y ahí se quedan, se roban los países. El problema de fondo se podría resolver cuando Cuba y Venezuela regresen a la senda de la democracia y la libertad y los ciudadanos del continente despierten, se activen y luchen por su libertad. En 2019, Leopoldo, con Juan Guaidó, ustedes dieron una buena batalla, pero no alcanzó. ¿Cómo está la oposición hoy en Venezuela? ¿Se puede hablar de esperanza para un futuro cercano? Bueno, yo tengo un sesgo. Yo siempre soy optimista. No puedo dejar de serlo. Y yo creo firmemente que nosotros vamos a lograr la libertad de mi país, Venezuela, como también se logrará la libertad en Cuba, en Nicaragua y en el continente. Para poder convencer hay que estar convencido. Para luchar hay que estar lleno de la certeza de que la victoria es posible. Esa es la primera condición para ganar una guerra, un combate o cualquier tipo de conflicto. Y allí es donde yo me ubico con respecto a mi estado de ánimo. Y creo que ese es el estado de ánimo de la inmensa mayoría de los venezolanos que rechazan a Maduro. Por eso, Leopoldo, ¿de qué oportunidades concretas o de qué buenas noticias nos podemos agarrar? O aunque no las haya, como dices, porque es un tema de principios, hay que dar la batalla y seguir luchando por la democracia y la libertad en América Latina. Hay algo importante por resaltar, 2 aspectos. El primero de ellos es que la inmensa mayoría de los venezolanos quiere salir de Maduro. Eso no ha cambiado. Eso era así en el 19, en el 17, en el 16 y sigue siendo así en el 22. Y segundo, que a pesar de todas las dificultades, los sectores democráticos hemos buscado mecanismos siempre de afianzar la unidad. Yo he tenido la oportunidad de conversar con compañeros de lucha de otros países, de Cuba, Nicaragua, pero también de Hong Kong, de Bielorrusia, de Rusia, de Zimbabue. Y en todos los países siempre hay temas con respecto a la unidad. Es decir, es un patrón. Donde hay una autocracia, la autocracia busca destruir sus adversarios que buscan la democracia. En el caso nuestro, recientemente llegamos a un acuerdo político al que se han sumado todo el espectro de posibles liderazgos para ir a un proceso de primarias que permita consolidar una unidad fuerte de abajo hacia arriba, de la mano con la gente. Para mí, eso son buenas noticias, porque mantendremos la unidad, la cohesión, y será la unidad y la cohesión construida de la mano con la gente. Pues ánimo con eso. Leopoldo, después de 7 años de cautiverio y las batallas incansables en las que sigues, ¿y tú cómo estás para terminar? Yo estoy bien, yo estoy optimista, estoy siempre en la lucha
y esperanzado de seguir buscando aliados en esta lucha. Ya. Es una lucha difícil, pero es una lucha que para ganarla hay que querer ganarla, hay que saber que nadie la va a ganar solo, hay que saber que no hay una persona, no hay un movimiento, no hay una organización, no hay un país que la pueda ganar solo, sino tenemos que buscar con mucha humildad el encuentro de todas las fuerzas que puedan aportar a el camino de la libertad de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, del continente. Pues desde aquí celebramos ese buen ánimo. ¿Qué razón tuvo Don Quijote cuando le dijo a Sancho que la libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos? Qué poco la cuidamos, qué fácil es perderla y qué bueno tenerte a ti como un gran activista por esas causas. Querido Leopoldo, tu lucha incansable, como la lucha de tantos otros líderes latinoamericanos perseguidos por las tiranías y en el exilio, sumada a las batallas que siguen intentando dar quienes están sometidos a las dictaduras y a los gobiernos autoritarios en América Latina, tendrán consecuencia. Esas batallas tendrán consecuencia. Esta será la democracia y la libertad para nuestro continente algún día. Gracias, Leopoldo. A ustedes también. Gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado. Suscríbete y nos ayudas a defender y a promover los valores de la libertad,